El Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en toda parte donde van a ver este video. Vamos a continuar en el libro de Tercera de San Juan. La epístola tercera de San Juan también lleva solamente un capítulo compuesto de 15 versículos. Bueno, vamos a estudiarlo a ver qué nos tiene el Señor como enseñanza. Así como segunda de Juan, que el anciano Juan escribe a la señora elegida por Dios. Ahora, tercera de Juan también, el anciano, o sea, Juan, el apóstol Juan, escribe a un hermano que se llama Gayo. Como comprenderán, el nombre Gayo es con Y, no doble L, que sería, ¿no?, gallo de gallina, no, sino al anciano Gayo, o perdón, al hermano Gayo. El anciano que Juan escribe a el hermano Gayo, así como escribía al hermano elegido. Bueno, dice el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es el saludo de el anciano apóstol Juan al hermano Gayo. Amado, quiero que tú seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. De igual manera que en segunda de Juan escribe a la hermana amada, a la señora elegida con sus hijos, aquí también Juan escribe al hermano Gayo y le dice: me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad, o sea, en Cristo. Gallo está andando en la verdad de Cristo, en el Evangelio de Cristo. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad, dice Juan. Cuando dice hijos se refiere a hijos espirituales, no a hijos físicos. Cuando aquí Juan dice: yo tengo mayor gozo al oír que mis hijos andan en la verdad, o sea, en Cristo. Y para mí es un gozo, dice, ¿no? Bueno, como pastor, está hablando a su hijo espiritual Gallo, y Juan está diciendo que se goza en saber que su hijo espiritual, su hijo Gallo espiritual, está permaneciendo en la verdad que es Cristo. ¿A qué pastor no le va a gustar que los creyentes a quien él se esforzó en enseñar permanezcan en esa doctrina, en la enseñanza en Cristo Jesús? Pues la Biblia dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, los pastores darán cuenta, dicen, de las ovejas que le entregó el Señor. Bueno, por eso el anciano dice a Gallo: me consuela, me regocija que estés andando en la verdad. 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio en la iglesia de tu amor
y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque salieron por amor del Señor, sin aceptar nada de los gentiles. Bueno, aquí Juan escribe a Gayo elogiando que él ande en la verdad, o sea, en Cristo, en el Evangelio. Y aparte de eso dice que Gayo da servicio o presta servicio a los hermanos desconocidos, predicadores que él no los conocía, pero salieron por amor al Señor. O sea, Gayo da alojamiento, hospitalidad y alimentos a los predicadores que llegan por allí y salieron para predicar el Evangelio. Y Gayo, aún sin conocerle, él ha preparado lugar para estas personas que sirven al Señor, estos hermanos que salieron por amor a Cristo a predicar. Bueno, estos hermanos predicadores dice que han dado testimonio en la iglesia acerca de la hospitalidad y el servicio que da Gayo, el hermano Gayo. Los hermanos han dado testimonio en la iglesia diciendo que hay un hermano que se llama Gayo en cierto lugar que recibe aún sin conocer a los hermanos o predicadores que van predicando el Evangelio de Cristo. Eso es muy bueno porque la Biblia dice: no se olviden de la hospitalidad, porque muchos hospedaron ángeles. La hospitalidad a los hermanos es de bendición. Bueno, en el tiempo antiguo, no es como ahora, pues en el tiempo antiguo los viajeros llegaban a cierto pueblo, cierto lugar, y no había hoteles como hay ahora, ¿no? Hoy día, pues cuando uno viaja a las naciones, a cualquier lugar, a distancia, pues hay hoteles donde uno va, paga su hospedaje y tiene donde quedarse. Restaurantes ahí por el camino donde tiene donde comer. Pero en el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo no había mucha gente. En el tiempo antiguo había más aldeas que pueblos. Y si había pueblos o ciudades eran amuralladas. A las 6 de la tarde se cerraba las puertas y nadie entraba ya, ni nadie salía tampoco. Era porque para protegerse de los asaltantes, protegerse de bandas armadas que venían, pues no había ley, era la ley de la fuerza, ¿no? Antes era muy diferente a lo que es ahora. Y entonces se valoraba mucho en el tiempo antiguo a los que daban hospedaje gratuito. Y en este caso, Gayo era un hermano que daba hospedaje a los hermanos y aún a los desconocidos que iban por ese sector, por ese lugar, a predicar la palabra de Dios. Y Juan lo elogia la hospitalidad y ayuda de Gayo a los predicadores. Amado, finalmente te conduce fielmente cuando presta servicio a los hermanos desconocidos, los cuales han salido y han dado testimonio a la iglesia de tu amor. Harás bien en encaminarlos como es digno, porque ellos han salido por amor a Dios. Harás bien en
ayudarles para que continúen su viaje. Versículo 7, porque salieron por amor del Señor, sin aceptar nada de los gentiles, o sea, los mundanos. Bueno, eso concuerda cuando el Señor dijo en el capítulo 10 de Lucas a los apóstoles cuando envió de dos en dos. Recordemos que en el capítulo 10 del libro de San Lucas, Cristo ya no tenía 12 apóstoles solamente. Tenía 70 apóstoles. 70 apóstoles. Y los envió de dos en dos. Y la orden del Señor le dijo, en cualquier lugar donde vayan, busquen a un hijo de Dios, a un descarriado, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Oren por los enfermos de ahí. Pidan la bendición de Dios que llegue a ese lugar. Si le reciben la bendición de Dios llegará. Si no le reciben, la bendición de Dios se volverá a vosotros. O sea, no quedará ahí. Coman y beban lo que les den. Esa es la orden del Señor. Siguiendo esa regla del Señor Jesús, entonces, aquí vemos a Gallo cumpliendo una misión importante, dando hospitalidad a los predicadores que él aún no lo conocía. Esos predicadores salieron de Jerusalén por amor al Señor, llevando la palabra. Y Gallo los hospedaba, les ayudaba y los conducía, ¿no?, para que sigan su viaje en la predicación de la palabra de Dios. Bueno, este hermano era el hermano Gallo. Este hermano era el hermano Gallo, ¿no?, que el hermano Gallo que se ocupaba de dar servicio a los hermanos que él no lo conocía, pero que iban por amor al Señor. Pues en el tiempo antiguo no había muchos falsos predicadores, recién se estaba iniciando, recién estaban apareciendo los falsos predicadores. Y bueno, pues la mayoría eran predicadores verdaderos que iban de Jerusalén, de Judea, y se cruzaban los predicadores visitando las iglesias, reforzando la fe de los creyentes. Los predicadores viajaban como el apóstol Pablo, Bernabé. Es un ejemplo nada más, porque si Cristo envió a 70 de dos en dos, después ¿cuántos enviarían los apóstoles, no? Porque recordemos que había miles ya de creyentes en Jerusalén y se multiplicaba. La gente se entregaba al Señor. Entonces había predicadores también bastantes, ¿no?, porque la orden del Señor fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos, dijo el Señor. Bueno, el versículo 8 sigue diciendo, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan está diciendo al hermano Gallo, hace muy bien, te aplaudo, te aplaudimos. Nosotros, la iglesia, todos te aplaudimos, hermano Gallo, porque ayudas a los predicadores que van por amor al Señor. Y además, todos nosotros, todos debemos acoger a tales personas que van por amor al Señor a predicar, por amor a la verdad que es Cristo el Señor. Es muy bueno colaborar con los predicadores. Es muy bueno
¿Por qué Cristo lo dijo? El que da un vaso de agua fría a un justo o a un profeta, recompensa de justo de profeta recibirá. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo el Señor. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. O sea, es una cadena. Cuando una persona recibe a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, bueno, recibe al mismo Señor Jesús, porque esa persona está sirviendo al Señor Jesús. Y si sirve al Señor Jesús, sirve al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, muy bueno acoger a tales personas, dice Juan al anciano Gallo. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si os fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, aquí encontramos que donde se congregaba Gallo había una iglesia, y en esa iglesia había un pastor que estaba a cargo, que se llamaba Diótrefes. Ojo, pero este fulano Diótrefes se había enseñoreado de la iglesia, cosa que el Señor no ordenó así. Dijo que hay que pastorear a la iglesia no como teniendo señorío. También el Señor dijo que el que sirve será el mayor, o el que ministra sea el sirviente de todos. Entonces, este Diótrefes se ha adueñado de la iglesia, y además de eso habla mal contra los apóstoles, y además de eso no recibe a los predicadores. Ojo, o sea, se ha vuelto dueño de la iglesia, y eso no puede ser. El dueño se llama Cristo el Señor. Este fulano Diótrefes se ha apoderado de la iglesia, o sea, se ha rebelado contra los apóstoles y contra el Señor. Dice aquí, no recibe a los hermanos, le gusta tener el primer lugar, no nos recibe tampoco a nosotros, y anda parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibir, a los predicadores, entonces los expulsa de la iglesia. O sea que este fulano Diótrefes, miren cómo se ha desviado del Evangelio, cómo el diablo ha ganado ventaja en su vida, se ha enseñoreado de la iglesia, se ha vuelto dueño de la iglesia, y entonces no recibe a los enviados por los apóstoles, porque los apóstoles enviaban a predicadores, o sea, eran rotativos, en otras palabras, eran rotativos. Llegaba un predicadores, ahí predicaban y de ahí pasaban a otro sitio, y así alentando a los hermanos. Esa es la forma correcta. Pero este fulano Diótrefes se ha adueñado de la iglesia, no recibe a los apóstoles, no recibe a los enviados por los apóstoles. Y aquí encontramos un problema, ¿no?, del cual existe ahora también. Hay iglesias
que se han multiplicado en diferentes lugares, y entonces sucede que hay algunos predicadores que se han adueñado de la iglesia y ya no se sujetan, o sea, a los hermanos mayores, y eso es un pecado grave, porque la Biblia dice, Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, bueno, sea el sirviente de todo. También dice, sujetaos unos a otros en el temor de Dios. También Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen, se respeten unos a otros. Ojo, aquí encontramos en 2 de Juan un fulano que ya se extravió de la doctrina de Cristo, ya se adueñó y se ha enseñoreado de la iglesia, ya no se sujeta a los apóstoles de Jerusalén, ya este se ha rebelado, así como Satanás se rebeló en el cielo, ya no se sujetó al Señor, y los restos de ángeles también se rebelaron contra Dios, ya no se sujetaron a Dios, y ahora son los demonios. Bueno, así también este Diótrefes también se ha rebelado contra el Señor, contra los apóstoles también. Los apóstoles han enviado varios predicadores que vayan a visitar la iglesia y él no lo recibe. Y ha prohibido a que lo reciban los hermanos. Y algunos hermanos que lo han recibido en su casa, los predicadores, bueno, los ha expulsado de la iglesia. Los ha excomulgado, o sea, los ha botado de la iglesia. Porque este fulano se ha puesto dueño de la iglesia. Parece mentira, pero ese suceso acontece ahora. Como dije, hay ministerios que se han multiplicado. Hay ministerios que han crecido en diferentes lugares. Pero hay algunos que han sido nombrados como pastores y ya se creen amos y señores del templo de los creyentes, de la fe de los creyentes, y entonces ya no se sujetan. O sea, es como Satanás, que se ensoberbeció, se llenó de orgullo y ya no se sujetó al Señor. La misma rebelión de Satanás. El apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos, bien claro, dijo, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y arrastrarán al rebaño. Así que el que tenga oídos para oír, oiga, velar, dijo, velar, 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 dijo el apóstol Pablo en oración, que el diablo no duerme, pues, ¿no? Aquí el diablo ya ganó a Diótrefes, así como ya este es un Judas, hijo de Judas. Judas no se sujetó al Señor, no se sujetó al apostolado, al cargo que tenía, no tiene temor de Dios. Este Diótrefes también, ¿no?, es la otra cara de la moneda de Gallo. Gallo, en cambio, ha puesto a su casa para recibir a los hermanos que son enviados, a los predicadores, aunque no los conozcan. Entonces, el anciano Juan le dice, estás, hermano, colaborando con la verdad que es Cristo, porque estás recibiendo a los hermanos que ni siquiera lo conocen, nunca los has visto, pero lo recibes y le ayudas, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, ayudar a los predicadores del Señor. Estamos hablando de los predicadores verdaderos, no aquellos que llevan doctrinas erradas, doctrinas falsas. A esos no los recibas en casa ni le digas bienvenido, decía en 2 de Juan, a los que se han extraviado de la doctrina de Cristo. Por ejemplo, a este Diótrefes ya se extravió de la doctrina de Cristo. No tiene aquí y ya parte con el Señor. Ojo, este fulano
llamado Gallo ya no tiene parte con el Señor. Ya se extravió de la doctrina de Cristo. Ese grupo de hermanos que lo tiene ahí lo tiene esclavizado, lo tiene amenazado, porque ya vemos que si alguno de ellos recibe a los enviados por los apóstoles, entonces lo expulsa de la iglesia. O sea, se cree dueño de la iglesia, dueño de las almas, dueño del terreno, dueño del templo, dueño de todo. ¿Cómo es eso? ¿Qué amor hay? La Biblia dice que Dios es amor. Y en esto se muestra el amor en que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos y amamos a los hermanos. Ojo, miremos aquí un problema grave que el diablo ya levantó donde en la iglesia que está donde se congregaba Gallo. En cambio, Gallo, bueno, si el que está a cargo de la iglesia llamado Diótrefes no recibe a los hermanos, él lo recibe, aunque no lo conozca. Él les ayuda y está colaborando con la verdad de Cristo. Así que la enseñanza para nosotros es ahora, miremos este Diótrefes. Yo pregunto, ¿cuántos Diótrefes habrá ahora a nivel del mundo? La Biblia dice que hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y diversidad de dones. Entonces hay ministerios que han crecido y Dios les ha entregado almas, han crecido alrededor del mundo, pero ahí aparecen ya estos diótrefes, que se adueñan del templo, se adueñan de los terrenos, se adueñan de las almas, ¿no? O sea, ya se apartaron de la doctrina de Cristo. ¿Por qué se adueñan? Por ambición, pues, ambición. El diablo, ¿por qué quiso derrocar a Dios? Por ambición al trono de Dios. La ambición pierde. Y ahora estos fulanos que están a cargo de la iglesia, que un día se les dio un cargo, ya se volvieron dueños, ¿no?, del templo, del terreno, ya lo pusieron a su nombre, así como este Diótrefes. Y el que no esté de acuerdo con ellos, lo margina, lo expulsa y lo toma como enemigo. Pues este fulano Diótrefes, ¿no?, como dije hace rato, es un ejemplo en la actualidad en muchos ministerios que Dios ha levantado alrededor del mundo, en todas las épocas, y aparecen estos desviados de la doctrina de Cristo, que se apoderan de las congregaciones, se adueñan de las congregaciones, se adueñan del cargo y ya no quieren salir nunca más. Y esa es una ambición mundana. Eso no es de Dios, porque la Biblia dice, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, no proviene del Padre, sino proviene del diablo, pues del mundo. Hay algunos que se le entrega un cargo y ya no dejan el cargo ya. Encuentra mil argucias para permanecer en el cargo. Y a sus hijos y a su familia lo meten ahí para que sean herederos, así como el Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Corea del Norte, ese fue, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó a cargo del comunismo. Corea del Sur quedó a cargo de Estados Unidos, ¿no? La democracia, la libertad. Bueno, al final Corea del Norte son esclavos del hijo de uno de los gobernantes. Esclavos. Se han adueñado ¿no?, de Corea del Norte. Igual que Cuba, por ejemplo, Cuba. Igual que Venezuela. Si la muerte nos saca a estos fulanos que se adueñan de una nación, Cristo dijo, se enseñorean de la nación. Entre vosotros no será así, dijo el Señor.
Ojo, Cristo ya lo dijo, hermano. Oíste que los gobernantes se enseñorean de las naciones, se vuelven señores, amos. ¿Y qué más? Y sus ayayeros de los gobernantes, o sea, sus autoridades que él pone, se le llama bienhechores, dijo el Señor. O sea, que hacen bien. Pero ¿qué bien van a hacer si están viviendo y robando el erario nacional, comenzando del mandatario? ¿Qué bien van a hacer? Se adueñan de las naciones, se adueñan de los pueblos, se adueñan, ¿no?, aún de los poblados menores. Eso lo dijo el Señor, no lo estoy diciendo yo, y eso es verdad. Así como Cuba, Fidel Castro se adueñó de Cuba. Si la muerte no le viene, él estuviera gobernando feliz, contento y tranquilo, con tal de que él se cree amo y señor, así como el anticristo va a venir y se va a poner amo y señor de la humanidad. Bueno, así también este fulano, ¿no? Igualito este Diótrefes. Miremos cómo en la actualidad sucede así. Dios levanta un siervo de Dios, levanta una iglesia, una congregación o levanta un ministerio que Dios le da. Bueno, pone ahí a un pastor o encargado o anciano para que predique. Como en este caso, Diótrefes había sido encomendado a la iglesia de ese sector donde vivía Gallo, ya se adueñó de la iglesia. Miren lo que dice el versículo 9, la oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, dice el apóstol Juan. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirles se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Acá está un ejemplo bien claro lo que sucede en todas partes del mundo. Como dije, Dios levanta un ministerio y resulta que se le pone ahí un encargado para que cumpla el papel de pastor, componente de ese ministerio, y ese fulano va aprendiendo ahí y de repente el diablo llena su corazón, lo llena de soberbia, de orgullo y le dice: el diablo, tú eres dueño aquí, no te dejes mandar por nadie, tú eres el amo y señor de este lugar. Igual que un mandatario mundano, pues, ¿no? Igual que el mandatario de Corea del Norte, igual que el mandatario de Cuba, que fue Fidel Castro. No hay otro que pueda reemplazarte, dice el diablo. No hay otro que pueda mejor que tú. Tú eres el dueño de esta gente, tú eres el dueño del terreno, tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el dueño de todo. Así que tú ordena, tú haz y deshace aquí. Igualito que Satanás en el cielo. Que yo voy a derrocar a Dios, que ángeles vengan conmigo, que saben que nosotros somos más poderosos que Dios. Vamos a quitarle del trono a Dios y vamos a sentarnos ahí y vamos a gobernar el cielo. Ese es el cuento de Satanás que dio a los ángeles. Y los ángeles le creyeron. Bravo, dijeron. Tiene razón, vamos a derrocar a Dios. El Señor le quitó su belleza. Antes era bella luz. Lo convirtió en dragón, porque Dios es el creador, ¿verdad? En un espanto, dice Ezequiel 28, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora anda espantando a la gente. Cuando lo ve en su real dimensión, la gente se espanta, se aloca.
Muere espantada la gente. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Lo que pasa es que el diablo se disfraza como un hombre bien vestido, elegante, como un caballero, ¿no? Pero resulta que es un espanto, es un dragón que espanta. En eso se convirtió el rebelde en el cielo. Entonces el diablo también tiene sus ayayeros, tiene sus, así como ganó a los ángeles, también el diablo anda ganando y ensoberbeciendo a muchos de los ancianos que se le puso a predicar en cada ministerio y salen rebelándose, salen adueñándose de la iglesia, del templo, salen adueñándose del terreno, salen adueñándose aún de las almas, ¿no? Como en este caso de Diótrefes. En cambio, Gallo, el hermano Gallo, colabora con los hermanos, los recibe en su casa, aún sin conocerle, los encamina y se ha vuelto un verdadero siervo de Dios, que está colaborando con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad y la vida. Entonces, no solamente está hablando mal este Diótrefes, sino que habla mal de los apóstoles y vota a los creyentes de la misma iglesia que él dirige, ¿no? Lo vota cuando reciben a los predicadores que van enviados de Jerusalén, enviados por los apóstoles. O sea, es un enemigo. Así que Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe, no nos recibe, dice. O sea, él se ha vuelto dueño ya de la iglesia. Versículo 11, dice Juan a Gallo, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí está. Juan está recomendando al hermano Gallo, que es un siervo de Dios verdadero, y no está a cargo de la iglesia. Él lo recibe en su casa a los hermanos. Y aquí le sigue recomendando que no imite lo malo, porque este Diótrefes está practicando lo malo, ya se extravió de la verdad. O sea, escuchen bien, hermanos, el camino de Cristo es un camino angosto, un camino súper angosto que hay que caminar derechito. Porque el Señor me mostró en visión hace muchos años que el camino del Señor, la verdad, no se puede salir ni a la izquierda ni a la derecha, porque a la derecha y a la izquierda hay víboras, hay alimañas, hay fieras, hay muerte y destrucción. Y el Señor me mostró muchos cadáveres de hombres y mujeres que han caminado por el camino angosto, y basta que han salido su pie, han dado un pie fuera del camino angosto, y ahí fue atrapado por estas fieras diabólicas que son demonios, y murieron, y están como cadáveres en el camino, por ejemplo, de los caminantes futuros. Y eso es verdad. La Biblia nos enseña que Jesús dijo, mi camino es angosto, el camino ancho lleva al infierno y a la perdición. Así que procuremos caminar en ayuno, oración, vigilia por el camino angosto. Porque como yo siempre digo, en esta tierra puedes dar un paso al cielo o un paso al mismo infierno. O sea, así como Eva estaba en el huerto del Edén y podía estirar la mano y agarrar el fruto prohibido, así el pecado está a la puerta. Eso lo dijo el Padre, lo dijo a Caín cuando mató a su hermano. Si tú haces bien, dijo, ¿acaso no te voy a premiar? Y si tú haces mal, le dijo, el pecado está a la puerta, al alcance de tu mano, a un paso está nada más. Igualito y en la misma condición estamos nosotros, a un paso está el pecado. Y el que da ese paso al pecado se fundió, muere, porque
el Señor me mostró, pues hermano, al lado del camino hay piedras, pero esas piedras no son reales, son demonios. Hay pasto, hay arbustos, hay árboles, pero no son verdaderos, son demonios en esa forma. Y Satanás está, ojo, rugiendo atrás del creyente o adelante, lo espera, pero con un rugido que hace temblar la tierra. Lo que dijo el apóstol Pablo, el diablo es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Así me lo mostró el Señor. Eso es verdad. Aquí ya vemos ya. El diablo no respeta a nadie. Este Diótrefes, ¿cómo no va a respetar al anciano Juan y a los apóstoles que han andado con el Señor, hermano? Que anduvieron al lado del Señor, porque ellos son testigos de Cristo. Ya se puso dueño de la iglesia, ya no recibía a nadie, está haciendo lo malo, ya se extravió de la doctrina de Cristo. Este está haciendo lo malo, y aquí dice Juan, no conoce a Dios el que hace lo malo. Y en primera de Juan decía, capítulo 3 decía que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y los homicidas no tienen entrada en el cielo. Y el que aborrece a su hermano no conoce ni ha visto a Dios, porque Dios es amor. Y este fulano Diótrefes ya se puso como enemigo, está haciendo lo malo, ya es un aliado de Satanás, y el diablo ganó ventaja, ya se posicionó de la iglesia y está haciendo lo contrario que dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Que entre hermanos existe el amor fraternal, para que el mundo conozca que el Señor nos envió. Este Demetrio es lo contrario, ya está hablando mal de los apóstoles, no recibe a los apóstoles, no recibe a los enviados, en cambio Gallo sí lo recibe. Entonces aprendamos, hermanos, que jamás desobedezcamos la palabra de Dios. Lo que dice ahí que estemos sumisos unos a otros en el temor de Dios. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, dice, en cuanto a honra. O sea, si este Diótrefe fuera de Dios, dijera, hermanos apóstoles, bienvenidos. Yo aquí no soy nada, soy un encargadito nada más. Bienvenidos, ustedes son pastores, anduvieron con el Señor, díganos lo que hay que hacer y lo haremos. Así, dar entrada a los siervos de Dios y a los que llegan, adelante hermano, bienvenidos. Aquí tienes casa, tienes comida, tienes todo. Eso es lo que tiene que hacer para mostrar el amor, que verdaderamente el amor de Cristo ha cambiado su vida y ha nacido de nuevo. Pero este Diótrefes no, es un enemigo. Y al que quiere hacer lo bueno, lo bota de la iglesia, lo bota. Prácticamente el mundo entero se está metido ahí y Satanás ya se metió ahí a la iglesia. Así que tengamos cuidado con este tipo de gente. Ojo, tengamos cuidado con este tipo de gente. Estos hermanos, como son aprendices, están aprendiendo la Biblia, no conocen, pues están sujetos a este fulano, porque el que conoce la Biblia no va a estar sujeto, pues no, ni hablar, pues. Porque este fulano de Diótrefes está encargado, ocupa el primer lugar, está dando frutos malos. Cristo dijo, por su fruto conoceréis. Cualquier cristiano que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, ha crecido espiritualmente, puede darse cuenta de que está extraviado de la doctrina de Cristo. Y si está extraviado ya no tiene a Dios. ¿A quién tiene? Al anticristo. Claro, ya no tiene al Señor. Versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Todos dan testimonio de Demetrio, dice. ¿Quién es Demetrio? Bueno, en el versículo 11 allí dice el buen testimonio de Demetrio. Este Demetrio, bueno, es otro hermano similar al hermano Gallo.
O sea, acá hay dos hermanos que tienen buen testimonio, Gayo y Demetrio. Gayo recibe a los hermanos, da buen testimonio, y este Demetrio tiene buen testimonio, lo contrario de Diótrefes. Todos dan testimonio de Demetrio, y sabes que nuestro testimonio es verdadero también. Bueno, aquí encontramos dos hermanos, Gayo y Demetrio, que están andando en la verdad de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que nunca jamás debemos rebelarnos en la iglesia, en un grupo que hay hermanos que sirvan al Señor. Jamás. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, ay del que pone el tropiezo, a un pequeñito que cree en mí. Mejor le fuera colgarse una piedra de molino y tirarse al mar. Eso es lo que debe hacer este Demetrio. Antes de rebelarse, de volverse dueño de la iglesia, de estar andando mal delante del Señor y adueñarse de la iglesia y de las cosas del Señor, mejor, hermanos, hay que amarre una piedra de molino y se lance al mar antes, ¿no?, de que sea un tropiezo para los hermanos. Pero este no tiene temor de Dios, ¿no? Pero hay personas que andan así. Así que si ves una persona que está andando así, repréndelo en el nombre del Señor y dile que se arrepientan, se vuelvan al Señor. Porque esto no es agradable delante de Dios. Sujetados unos a otros en el temor de Dios, dice la Biblia. Sigamos el ejemplo de Gayo, sigamos el ejemplo de Demetrio, pero este Diótrefes, no. Ese es un rebelde igual que Satanás, su papá, y que ya se apartó de la verdad, pero el problema no es que, bueno, si solo se aparta, bueno, si ya no quiere vivir al Señor, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero el problema es que aquí se ha adueñado de la iglesia. El problema es que aquí está estorbando a muchos hermanos. El problema es que aquí se ha rebelado contra los mismos apóstoles. O sea, el diablo está metido aquí. Hay que tener cuidado, la enseñanza para nosotros, hay que tener cuidado de este tipo de personas que se rebelan igual que Satanás, no se sujetó al Señor, igual estos también, igual que su papá el diablo, igualito. Y eso concuerda con que Pablo dijo en el capítulo 20 de Hechos. De entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas y no perdonarán al rebaño. Por tanto, velar por las almas que el Espíritu Santo ha puesto bajo vuestro cuidado. Orar y velar. Así que eso es lo que tenemos que hacer, orar y velar. Para que no se levanten hombres y mujeres perversos de entre los creyentes. Bueno, 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlos con tinta y pluma porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda a los amigos, cada uno particular. Aquí vemos que el apóstol Juan pronto va a ir a ese lugar, posiblemente para arreglar este asunto, ¿no?, del asunto que había en la iglesia. Bueno, hasta aquí terminamos la enseñanza de tercera de Juan. Mañana, si Dios quiere, entramos a estudiar el libro de San Judas, que también consta de, la dividiremos en dos, de repente dos partes o una, depende que nos acabe el tiempo. Estudiaremos mañana San Judas. Pero este San Judas, no vayan a pensar que Judas Iscariote, no. Judas Iscariote es otro, el que vendió al Señor. Este es Judas, parece que fuera el hermano del Señor. Y si no es el hermano del Señor, en aquel entonces había muchos Judas, ¿no?, muchos Judas, porque era un nombre común. Era como el nombre de Juan, ahora hay muchos Juanes, ¿no? En aquel entonces también había Juanes, había muchos Judas. Pero cuando Judas ya vendió al Señor, mató a ese nombre de Judas. Ahora nadie quiere poner Judas a su hijo. Bueno, Judas viene de Judá. Mañana estudiamos el libro de Judas. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Señor, gracias por la enseñanza. Te rogamos que nos ayudes a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Siempre guíanos hacia la verdad
Ayúdanos a estar sujetos unos a otros, sino como este Demetrio, Señor, que lamentablemente no conocía tu palabra y se dejó arrastrar por el diablo y rebelarse contra la iglesia y contra tu nombre, Señor. Ten misericordia hoy de la iglesia, que no haya este tipo de Demetrios y de Judas. En el nombre de Jesús, gracias por tu santa palabra. Cuídanos, guárdanos del mal, aplasta a Satanás y destruye toda rebelión satánica, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. Cuida a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, encomendamos en tus santas manos. Señor, aplasta al diablo y destruye toda obra maligna que lance contra nosotros. Reprendemos todo espíritu de enfermedad fuera de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo fuera del cuerpo de los oyentes. En el nombre de Jesucristo. Señor, ayúdanos a seguir adelante, a dar buenos frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde.